I guess I'll love you forever. Guess that's all my fault. But I can't change the weather, yeah. And so I can't be what you want. And you said that you're sorry, but you don't have a clue that it does nothing for me. Now I don't wanna feel like I do, forgotten how to be without you. I never thought you're something I'd lose. Oh, but nobody loved me like you. I don't know how to get out this place. I can't seem to get away from your face. I'm seeing now how much you've changed. Oh, but nobody loved me like you. Well, it can never be easy. They say that it takes time to forget you don't need me. And now you're probably just fine. ¿El futuro será solidario o totalitario? Mira, yo pienso que eso depende de lo que la sociedad en su conjunto pueda lograr. Hay muchos autores modernos que incluso pronostican el fin de las sociedades en el sentido en que la entendemos como una emanación de la revolución burguesa de 1789. Si tú lees a los autores contemporáneos, te vas a dar cuenta que hemos vuelto a la valoración del individuo. Lo individual, de alguna manera, es lo que está primando en el orden social. Ya no hay proyectos sociales. Entonces, para salir de un sistema que explota de alguna manera, como usted ha dicho, una riqueza que se queda en una minoría, mientras el resto recibe migajas y de alguna manera es fragmentado, explotado, estresado, para salirse de eso, partiendo de la valorización del individuo, nos salva el conocimiento. Sin duda. Hacia ahí es Las donde ideas. debe, digamos, empujarse el carro de la posmodernidad, hacia la expansión del conocimiento. Países como los nuestros solamente los salva la educación. Exacto. No lo salva ninguna otra tarea ingente de crear infraestructuras, por ejemplo, industriales, o de expandir formas de apropiación de la tecnología en las cuales la imaginación, la inventiva, la formación está implícita. No, nos salva una inversión verdadera en la educación y concebir todo el sistema educativo como un proceso de liberación individual de los sujetos sociales. No es posible que a la altura del siglo XXI todavía nosotros tengamos un enorme déficit en el sistema educativo. La gente habla mucho del 4% que se invierte hoy, o el 16% del presupuesto que se invierte en la educación. Pero nosotros teníamos una deuda social, digamos, tan apabullante, que ese 4% va a servir apenas para poner el sistema en una capacidad de desempeño. No hay que esperar mucho de la educación hasta 20 o 30 años. Lo que no hay es que descuidar una inversión sistémica en la apuesta educativa, que mejorar los roles del maestro, que mejorar las propuestas en términos de la formación del alumnado. Es que parecería como que el escenario del sistema, o sea, que está viviendo la gente, dentro del, sobre todo las masas más vulnerables, donde no hay recursos, o sea, estamos hablando de los barrios, de los liceos. Parecería como si el profesorado tiene que elegir entre lo malo y lo peor, o sea, es como que no hay opción de lo bueno. Bueno, lo que ha pasado es que el sistema educativo dominicano arrastra, desgraciadamente, todo un déficit y una rémora en relación con la cual nadie se puede hacer expectativas positivas de inmediato. Mira, en lo que se conoce como la Revolución de Sarmiento en Argentina,
que fue aquella importación de maestros del modelo americano que él llevó. Ahora, aunque eso se hizo a mediados, a finales del siglo XIX, ahora es cuando se están estudiando los efectos, porque en la educación no se decreta nada. I don't wanna feel like I do. Forgotten how to be without you. I never thought you're something I'd lose. Oh, nobody loved me like you. I don't know how to get out this place. I can't seem to get away from your face. I'm seeing how much you changed. And nobody loved me like you. Tú no puedes decretar una revolución educativa, tú no puedes decretar un sistema que supere las realidades de una educación simple y llanamente como una consigna política o como una conquista de carácter partidario. No, la educación es procesual y en consecuencia de los millones que tú puedas invertir hoy, de los millones que tú puedas invertir hoy en educación, tú vas a venir cosechando en 20, 30 o 40 años. Total. Lo que no puede es cansarse el sistema, lo que no puede es la maquinaria de la sociedad agobiarse o hacerse indiferente a la realidad en relación con la cual se definen los ítems y las instancias educativas. Hay que invertir en la educación, esa es la única apuesta. ¿Está usted a favor o en contra de la legalización de las drogas, don Andrés? Yo estoy a favor, sin ninguna duda. Lo que ocurre es que la droga es un comercio que tiene raíces en déficit de la vida de relación social. Claro. Los grandes países consumidores de droga son países que tienen un cierto nivel de desarrollo y que hacen significativo el comercio en razón de que allí hay posibilidades de adquirir la droga como una mercancía. En consecuencia, la droga no se puede combatir solamente con medidas de tipo policial. Hay que conjurar en el génesis del proceso de comercialización, que son los grandes países, Estados Unidos, Europa. Hoy día, por ejemplo, la comercialización de las drogas en Europa es hasta más significativa que en los Estados Unidos porque vale más, porque el mercado es mucho más heterogéneo, etc. Los países productores, que son en algunos casos países pequeños como Bolivia o como Colombia, que no es tan pequeño, pero es un país dentro del llamado proceso de desarrollo, no es un país súper desarrollado todavía. Esos países participan de un gran sistema que, aparte de tener una sustentación de carácter económico, tiene también una respuesta a la necesidad de una sociedad que naufraga en el vacío y que necesita llenar estos vacíos con ilusión, con artificios, con mundos artificiales por completo. Por lo tanto, si se coordina, si se establecen controles, las drogas debían ser legalizadas y que haya controles para quienes quieran llenar este vacío existencial a partir de del consumo de estos Lo que productos. pasa es que da la impresión de que esos universos paralelos, o sea, esa realidad que existe, porque hay un tráfico real, versus esta doble moral conservadora de no legalizar, o sea, en el medio hay gente lucrándose gracias a estos universos paralelos. Sin duda. Y no hay ninguna duda de que la legalización llegará. Claro. Se han dado pasos casi insospechados en los últimos años. En Estados Unidos mismo, por ejemplo, hay ya muchos estados donde la marihuana está enteramente legalizada, para uso médico está legalizada. Y ese será un proceso... Y en Latinoamérica ya tenemos casos. Claro, tenemos casos como el de Uruguay. Y ese será un proceso que no lo va a parar nadie porque en términos de lo que se ha llamado la guerra
contra el consumo de estupefacientes, sin ninguna duda que la estructura comercial le ha ganado la batalla. ¿Tiene futuro la fidelidad en la pareja, don Andrés? Yo pienso que sí, porque la organización social requiere de una célula primaria a partir de la cual se pueda conformar lo que conocemos como sociedad. Entonces, ¿tiene futuro? La tendencia es la poligamia, la tendencia natural, eso está suficientemente demostrado. Pero entonces, ¿tiene futuro el matrimonio? El matrimonio tendrá futuro en la medida en que admita variables a la concepción tradicional del matrimonio. Yo creo que habrá muchas formas de coexistencia de pareja que no van a adoptar la forma del matrimonio clásico. Y eso incluye hasta los llamados matrimonios homosexuales, de gay y eso, porque son realidades. Exacto. Y, por ejemplo, en un país como el nuestro, todos sabemos que el matrimonio, entendido como institución, en los términos legales en que se expresa, es muchísimo menor que el concubinato. El concubinato. Y por lo tanto, lo que te revela ahí es que la informalidad es cada vez más una forma de aceptar el vivir en pareja, el conformar una familia, pero sin los cánones que establece la ley, porque ¿qué cosa es un matrimonio? Son dos gentes que firman, Claro. establecen un estatuto jurídico, hay un acuerdo. Irónico para ser un país católico. Sin ninguna duda, pero esa es la ironía de muchas cosas. Sí. Por ejemplo, qué sé yo, ahora discutimos lo del aborto. Lo del aborto. En la ¿Qué sociedad piensa usted? dominicana. Y tú Una te das realidad cuenta que está ahí, o sea. Que aquí hay, vaya, una hipocresía enorme. Totalmente. El aborto es algo que se practica aquí. Yo recuerdo haber leído... Incluso, perdón, don Andrés, yo comentaba que independientemente de que usted sea, de que una persona sea evangélica, sea católica, no sé, Hare Krishna, testigo de Jehová, cuando una persona va a tomar una decisión así, la toma así, lo oculte Claro, de manera por Dios. subterránea, lo va a hacer, o sea... Claro. ¿Me entiende lo que le quiero Claro, decir? O sea, pero aquí hay cientos de clínicas exclusivamente Sí. dedicadas a eso. sí, sí. Mira, te decía que hay un estudio, ahora no recuerdo de qué institución fue, que hablaba que en la República Dominicana se practicaban anualmente un poco menos de 100.000 abortos al año. Lo que quiere decir que hay toda una infraestructura para poder hacerlo. Claro. Y que esa infraestructura tú no la puedes invisibilizar. Pero Las excepciones, por pero ejemplo. parece que hay gente que le deja mucho dinero mantenerla invisible. Claro, pero no la puedes invisibilizar si un estudio te revela que se hacen poco menos de 100.000 abortos al año. Es una estructura lo suficientemente significativa como para no poder ser invisibilizada en los términos en que se estudian las sociedades, ¿no? Pero además, atiende. Yo leía ayer, revisando alguna documentación, que por ejemplo, las excepciones propuestas, que son 3 excepciones que se proponen a la no práctica en términos absolutos del aborto, son excepciones razonables, enteramente razonables. Totalmente. Están vigentes en 147 países, que muchos de los cuales, más del 50% de ellos, no practican, no tienen el aborto desde el punto de vista legal admitido, pero que tienen concebida, por supuesto, porque eso se cae de la mata, estas excepciones a la práctica que la sociedad tiene, porque eso es una hipocresía. Exacto. En este país, Exactamente. aquí hay instituciones de carácter público en las que se practica el aborto. Instituciones hospitalarias de carácter público en las que se practica el aborto. Aquí los ricos van a Puerto Rico, a Miami, Claro. donde sí hay aborto legal, a practicarse aborto. Y las clínicas que se dedican exclusivamente al aborto en este país son clínicas requete contraconocidas. Es sencillamente una hipocresía.
caminamos hacia una sociedad de desempleados, eso por un lado. Por otro, una persona con su trabajo, con unos valores como la integridad, la decencia, haciendo un oficio que realmente le gusta, puede en este tipo de sistemas donde se maneja tanta corrupción en el sector público y en el sector privado, puede generar algún tipo de patrimonio para sus hijos. ¿Eso es posible? Bueno, Ahí son como la dos primera preguntas. parte de la pregunta, Ajá. las estadísticas te dicen lo siguiente, te dicen dos cosas. Una, primero que más del 67% del empleo en la República Dominicana es de carácter informal. Eso es uno. Lo otro se deriva de muchos estudios recientes en términos del aparato productivo en la República Dominicana. Si algo ha quedado evidentemente demostrado en nuestro país, es que lo que llamamos la clase productiva, los industriales, no han generado en este país un tipo de estructura industrial y comercial lo suficientemente fuerte como para producir empleos formales. Una característica esencial del aparato productivo dominicano es su incapacidad para producir empleos formales en nuestro país. De manera que muchas de las estadísticas que se refieren al incremento del empleo en la República Dominicana están dadas a partir de lo que el Estado aporta como empleo formal a ellas. Por ejemplo, en 2 años y un poquito, el presidente Danilo Medina ha incrementado la nómina pública en más de un 20%. Lo que quiere decir que de los empleos formales que se han reportado, estadísticamente hablando, una parte considerable de ellos lo ha generado el Estado. La estructura empresarial en nuestro país tiene un enorme déficit en la producción de empleo y eso está estadísticamente demostrado. De manera que el panorama de los empleos formales en nuestro país va a tener que asumir perspectivas y estrategias de desarrollo dinámico para poder hacer una sociedad inclusiva, porque cada vez más tenemos cientos de miles de personas que viven de la informalidad. Y eso tiene muchas consecuencias que quizás no podamos analizarla aquí. Eso es uno. Lo demás que me preguntabas. De poder hacer un patrimonio. Claro, es bastante difícil, porque ¿cuál es creo que el 83 o el 81% de la escala salarial no alcanza aquí los 15,000 pesos? Y en la estructura del aparato del Estado es superior, cerca del 87%, no llega a 15,000 pesos. De manera que es muy difícil conseguir un desenvolvimiento patrimonial, digamos, satisfactorio con los niveles de salarios que el empleo público te reporta o que esa enorme masa de la informalidad puede adquirir. La realidad es esa. Y si tú le agregas a esa realidad el hecho de que, hay que decirlo tal y como es, la seguridad social en este país ha sido una estafa que ha beneficiado al capital financiero en particular. Si tú agregas esos, entonces es claro que vivimos en una sociedad bastante difícil para desenvolver la vida. Una sociedad definitivamente poco estimulante. Y que entrampa al sujeto individual. Por eso la aventura de la existencia es una aventura tan dura, tan difícil en este país. Sí. Este es un país muy caro, pero además es muy difícil de vivir. De vivir. Casi se puede decir que somos un país de sobrevivientes. De sobrevivientes. ¿Usted cree que Dios lo está viendo todo? Yo creo honestamente que hay una conciencia que podríamos llamar la naturaleza, que podríamos llamar Dios, y que en el fondo
las sociedades deben normarse por referentes de valores en relación con los cuales lo que prime sea el bien común. El drama, digamos, de una sociedad como esta está en el hecho de que es una sociedad empinada sobre el individualismo. La forma, por ejemplo, de solucionar los problemas sociales en este país es individual. En tu casa tú tienes una cisterna, tienes un inversor, en tu casa tú tienes que comprar el agua para poder beber, tú resuelves los problemas que la sociedad debía resolver de manera colectiva. Y después que yo resuelvo mi problema está bien. En el barrio en que yo vivo hay 30 casas. Bueno, pues allí hay 30 inversores, 30 cisternas. Todo el mundo es una Es como un pequeño mundo. autárquica. Exacto. Busca las formas de satisfacer sus necesidades, porque en definitiva es una sociedad en la que es todos contra todos. Yo creo que sobre el espíritu de la justicia y de la bondad está el ojo de Dios, de lo que pueden llamar Dios, de lo que pueden llamar fuerza de la naturaleza. Yo creo que lo que vale en la vida no es arrojar un discurso de deseo sobre la sociedad, sino vivirlo con una práctica consecuente, tener una estructura familiar, no tener encima, digamos, el peso de la conciencia, sobre todo cuando tú has podido estructurar formas de pensamiento que te explican una sociedad muy difícil y muy compleja como es esta. Y de ahí en adelante, entonces tratar de darle una respuesta colectiva en el orden social a todos los problemas que esta sociedad acarrea, porque el problema fundamental para mí es que en esta sociedad ya no hay proyectos sociales. Aquí cada ministro, cada dirigente político, cada empresario, cada viceministro, cada administrador, es un proyecto individual. Individual. Y en consecuencias es una sociedad atomizada y por eso los altísimos niveles de corrupción y por eso el desplome de una escala de valores que norme la interactuación social. Solo para terminar, digamos, con una idea, yo diría que un poco catastrófica, pero que es real. Nosotros somos una sociedad en la que no hay un régimen de consecuencias. No hay un régimen. Porque, de por ejemplo, consecuencias. la corrupción es un fenómeno que se puede dar en los Estados Unidos, en Francia, que se da en España, pero hay regímenes de consecuencias allí. Claro. Y en consecuencia no es que el ser humano es un ser puro, no es que es incontaminado, no es que no tiene posibilidad de convertirse en un corrupto porque la tentación lo capturó. No, eso va a existir como parte de la condición humana. Ahora, si vivimos en sociedad, tiene que existir un régimen de consecuencias. Así es. Debería existir un régimen de consecuencias. Usted no puede desarticular todo un sistema de relación social para enriquecerse de manera descomunal en forma individual y que no pase nada. Así es. Usted no puede robarse el dinero del erario y que no pase nada. Usted no puede desalojar un país y que no pase nada. No es que el ser humano no tiene esas tentaciones. No es que no exista en la mente de las personas. No tenemos una división de lo que está bien y lo que está mal, don Ni Andrés. consecuencias. Es que no debía existir una sociedad donde no haya un régimen de consecuencias, porque es casi una selva. Y eso es lo que ocurre en la sociedad dominicana de hoy, que no hay un régimen de consecuencias. Y yo pienso que usted decía una sociedad de sobrevivientes, un país de sobrevivientes, pero en el caso específicamente de, y me incluyo, de una persona que quiere hacer un trabajo con honestidad, me parece que yo estoy al borde de la muerte todo el tiempo. Sí, claro, claro. Y hay estigma para eso. Bueno, pues porque
en la sociedad Hay que estigma vivimos. para eso. Se Claro, paga, te se dicen paga un pendejo, precio. es un Se pendejo paga, el que pasa claro, por se un paga un puesto precio muy alto. y no sale enriquecido. Es un mojigato quien hace un discurso sobre la ética. Sí. Pero la gente no piensa, por ejemplo, en términos de lo que son esas ausencias de un régimen de consecuencias, que la corrupción, para poner ese esa sola ausencia de valor en una práctica, solo la corrupción es una negación absoluta de la vida social, porque la corrupción tiene que ver con la Así es. desarticulación de las instituciones, la corrupción tiene que ver con la pobreza, la corrupción tiene que ver con la permisibilidad de la práctica política. ¿Por qué la práctica política en países como los nuestros es corrupción? Porque hay una enorme permisibilidad y porque el político no va a realizar el bien común al ejercicio del poder, sino a enriquecerse. En países como Francia, por ejemplo, Mitterrand, ya Chirac fue alcalde de París. Y Chirac, en 10 años anteriores, cuando fue alcalde, creó 6 puestos para acción política personal. Y 11 años después se verificó que fue así, y fue a juicio, y tuvo que ir a enfrentar la justicia, aunque haya sido 3 veces presidente de Francia. Pero él alteró las normas de la convivencia social y se apropió en términos individuales Sin embargo, de una riqueza que le correspondía a la sociedad. Sin embargo, la gente ve eso casi como una película de Hollywood o como un hecho que pertenece a otro planeta. ¿Por qué? Porque nosotros, desgraciadamente, tenemos una historicidad particular en la que la corrupción ha querido adquirir una categoría genética. Sí. Parece que algo intrínseco, parece que está en los genes del dominicano y que no es un problema institucional. Cuando no es así. No es así. Claro. Es simplemente que el liderazgo político de este país, de todos los partidos y de todas las coyunturas históricas, ha fallado en organizar la sociedad de otra manera. Y es que hay formas de hacer política de manera diferente. Es que hay manera de efectuar la vida de relación social de manera distinta. Now I don't wanna feel like I do. Forgotten how to be without you. I never thought you something I'd lose. Oh, and nobody loved me like you. I don't know how to get out this place. I can't seem to get away from your face. I'm seeing now how much you changed. Oh, but nobody loved me like you. Oh. ¿Cuál ha sido, don Andrés, el mayor logro, positivamente hablando, de nosotros como país luego de la dictadura? Yo pienso que ha sido, sin ninguna duda, la posibilidad de crear en la sociedad dominicana un espacio de libertad que es mínimo y formal, ciertamente, pero que es diferente prácticamente a todos los otros periodos históricos de la vida nacional. Mira, yo provengo de la generación de los años 60, del siglo pasado. Nosotros, que vivimos la última parte de la era de Trujillo, no concebíamos la idea de la libertad. Yo soy una persona que he durado 36, 37 años hablando en universidades y muchas veces le he hablado a los estudiantes respecto de lo que significó la caída de Trujillo en términos espirituales. ¿Por qué? Bueno, pues porque el trujillismo no era solo la opresión en términos políticos y económicos. El trujillismo también nos cercenaba de todas las corrientes del pensamiento universal y de esa idea de la libertad que parece intangible, parece sublime, pero que sin embargo es la constitución fundamental del ser. Bueno, ¿por qué? Porque yo y tú estamos hablando en este programa
Yo escribo una columna en los periódicos dominicanos, una columna bastante leída y discutida. Yo hablo por la radio, yo discuto en las tertulias. Las ideas se pueden poner a circular sin que tú le tengas que pedir permiso a un padrote que regentea toda la vida espiritual de la nación. Y eso tiene un gran valor. Eso tiene un gran valor. No importa que se repitan los intentos de poderes absolutos en la sociedad dominicana. Ya hay un espacio de libertad que se construyó bajo y que se ha una vivido. enorme significación del martirologio que lo erigió. Ese martirologio que está allí debajo de eso. Porque en la era de Trujillo había una enorme polarización entre la vida y la palabra. O sea, la gente tenía terror a acercar la palabra a la verdad. Terror. Ahora, aunque no te hagan caso, y lo digo por mí, que escribo y digo muchas cosas, aunque no te hagan caso, tú puedes poner ideas en circulación que tienen y alcanzan la estatura de tu verdad. Y entonces, sin ninguna duda, esa construcción social, la construcción de un espacio de libertad, si la acompañáramos de una educación de calidad, si la acompañáramos de una visión de la cultura propia en términos del sentido del desarrollo, tal vez nunca tuviéramos la aparición de pequeños tiranos, de pequeños dictadores, que siempre van a estar merodeando en la historia. Nobody loves me like you. ¿Vencerá la ciencia a la muerte? ¿Llegaremos a ser inmortales? Sí, sin duda. Ya hay muchas evidencias de eso. Por ejemplo, las expectativas de vida en Europa, que digamos en el inicio del capitalismo alcanzaban 37, 28, 37 años, son hoy día ya de 80 años cerca. Vale decir, un anciano de 80 años en Europa ya tiene una noción muy clara de su longevidad, y la expectativa de vida ya hoy día es a 98 años. Norberto Bobbio, el gran intelectual italiano, cuando cumplió 80 años dio una conferencia fabulosa que se publicó en un pequeño libro que se llama De Senectute, y él analiza toda la evolución del concepto de senilidad que se vivió en el mundo europeo. Y por ejemplo, nosotros mismos en la República Dominicana, la expectativa de vida está cerca de los 70, 71, 72. Mi mamá murió de 52 años, por ejemplo. Yo soy más viejo que mi mamá, ya. Y si mi mamá volviera, yo podría darle consejo y decirle cosas. Sin embargo, el ciclo de vida en el que mi madre muere, 52 años era la expectativa de vida. Por lo tanto, esto quiere decir que la ciencia va cada vez más avanzando, cada vez más dominando las posibilidades de prolongar la vida. Las medicinas del futuro, del futuro inmediato, ya se está practicando, va a ser esencialmente regenerativa. Ya viene la medicina regenerativa y los embriones y todas esas prácticas. Y la clonación. Y la clonación y todas esas prácticas que se están haciendo apuntan a que la medicina regenerativa va a prolongar aún más la expectativa. ¿Veremos la caída del imperio de Occidente, Estados Unidos, básicamente? Eso como no, y eso ya sí que será muy rápido. Sí. Ya hoy día el peso específico, por ejemplo, en términos de productividad
económica de los Estados Unidos ha descendido de tal manera que se calcula que en menos de 10 años Estados Unidos ya no es la primera potencia, lo serán los países del BRIC, los llamados países del BRIC, claro. o sea, Brasil, será sobre todo China, Rusia, India, Brasil, la India, claro. tendrán la primacía, sobre todo China, que sin ninguna duda tiene un aparato productivo inconmensurable. Bueno, las generaciones, cada una cumple su papel histórico. Nosotros fuimos una generación puente. Yo recuerdo un exergo de un libro mío, creo que se llama Pisar los dedos de Dios, no me acuerdo, que dice, los que nacieron en épocas oscuras no recordaban su camino. Nosotros, hijos de los años de espanto, no podemos olvidar nada. Nosotros somos los hijos de los años de espanto y por lo tanto nos recostamos un poco más del pasado, hacemos apuesta al futuro, pero siempre empinándonos sobre el pasado. Y las generaciones puentes tienen la desgracia de tener la misma función de los puentes, que tú los atraviesas y después los olvidas. Por lo tanto, sobrevivir en el marco de esa generación, por ejemplo, todas las expresiones artísticas, intelectuales de la época, eran enormes. ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos se han mantenido? ¿Cuántos sobrevivimos de esa hecatombe en la que todo se derrumbó? Porque fue que todo se derrumbó. Cuando yo gané el Premio Nacional de Literatura, mi discurso fue sobre eso, sobre el hecho de que nosotros tuvimos que enfrentar una sociedad, como decía ahorita, en la que la vida y la palabra se habían polarizado y en la que de pronto todo se te derrumba. Y entonces tú comienzas a erigir certidumbres casi a partir de la nada, porque ya la sociedad es una cosa completamente distinta. Eso le pasa un poco a esta generación. Yo creo que esta generación tiene muchas posibilidades de aportar a su sociedad. Y yo incluso tengo pero como esperanza. que no sabe nada. Yo tengo esperanza en que asuma la perspectiva que le proporciona en términos de sus posibilidades de autofortalecimiento, la tecnología, para contribuir a la transformación de la vida de relación social. Porque ciertamente que vivimos en un escenario en el que la banalización va cada vez más arropando la vida cotidiana, pero hay muchas posibilidades de que el impulso y la fuerza que la tecnología misma da o que podría dar, que pone al servicio de quienes lo deseen, pueda ser asumido como tarea. Aquí hay que cambiar todo el marco de la existencia, aquí hay que desestructurar el liderazgo dominicano, aquí hay que comenzar a darle a entender a los jóvenes, a la sociedad en su conjunto, que es posible organizar la sociedad de otra manera, porque es que parece imposible en este país organizar la sociedad de manera diferente. Y yo cuento con que esa juventud en algún momento lo asuma, en que haya algún aliciente de transformación, que sea real, porque de todas maneras, y ahí sí que la disyuntiva es inexorable, es casi como el morir, hay que desbrozarle un camino a esta sociedad. Esta sociedad está entrampada. Tú no puedes mantener una sociedad en la que haya una mano de obra ociosa que ha entrado a ser ya productiva, que puede ser ya productiva, de más de un 50%. La productividad en este país no genera empleo. Bueno, los barrios, hay que ir a los barrios. Allí están los jóvenes hacinados, sin empleo. Pero ¿es posible tener una sociedad así ya? No. Entonces yo creo en que esa generación en algún momento se va a zapatear y a través de cualquier vía van a usar la fuerza que le da su sentido de época para transformar esta realidad. Don Andrés, con sus ojos cerraditos, elija una, la abre, no la lee, no puede leerla.
No la leo. No, 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 no. Lo que me viene a la mente es pasión. Pasión. Yo suelo ser pasional. Ese es un valor que usted rescataría de usted mismo, Sí. si se clonara. Sí, yo suelo ser pasional. Asumo las posiciones quizá de manera extrema, aunque soy racionalista. Soy una persona que cuando asume una posición ha razonado, ha pensado. Toda mi vida ha sido una vida libresca. Yo he vivido sobre los libros o escribiendo. Y sin embargo, a pesar de ello, no sé por qué, en medio de la razón, la pasión también me empuja, me hace sentir cosas. Pero además, humilde, como toda la gente que sabe. No, a veces quisiera ser mucho más humilde. ¿Qué dice su pregunta? Vamos a ver. Dice, si puedo elegir mi muerte, sería Pasión. en medio de la pasión. De la pasión. Sí, o en medio de Haciendo la algo que práctica, ama. haciendo algo que amo. Sí. Si usted tiene que elegir una palabra para definir lo que ha sido la palabra para usted, ¿cuál sería? Yo diría que hallazgo. La palabra es un universo prácticamente inconmensurable. Sí. Es mágica, da posibilidades para todo. Yo les decía siempre a mis estudiantes en la UAS y en las otras universidades en las que he trabajado, que ellos no se imaginaban el arma que tenía a su disposición una persona que manejaba su lengua de manera diestra, que nunca estaba indefensa, quien sabe defender sus pasiones, quien sabe defender sus ideas, quien es capaz de razonar las circunstancias frente a las cuales lo coloca la vida, quien tiene una estructura verbal para descodificar una realidad frente a la cual lo sitúa la existencia. Esa persona nunca está desarmada, nunca está indefensa, jamás asume la indefensión como forma de la existencia, porque la palabra es un arma. La palabra le puede permitir enfrentarse a gente con mucho poder, gente con poder económico, político, incluso militar. Puede ser desarmada a partir de un proceso de razonamiento que la palabra te facilita. Porque, y eso es ya un lugar común en los estudios lingüísticos, la relación entre pensamiento y palabra es indisoluble. Quien domina todas las formas de comunicación que la palabra te puede proporcionar, que son muchas, no hay solo una significancia semántica. Quien está en la práctica política sabe que hay también una significancia semiótica, que hay muchas formas de significar, que tú puedes leer muchas cosas. Tú puedes leer un edificio, tú puedes leer una vestimenta, tú puedes leer un objeto, tú puedes leer un país. Tú puedes leer un olor. Un olor. La primera vez que yo fui a Washington, por ejemplo, y caminé por las calles de Washington, yo leí que estaba en la capital del imperio, porque esa estructura arquitectónica te da la impresión de que quien habla allí es el poseedor de un poder universal. Y tú dices, repasó todos los escritores. Es así, es Ay, así. don Andrés, gracias. Bueno. Qué tirano el tiempo, Dios mío. I can't seem to get away from your face. I'm seeing how much you change. And nobody loved me like you.